Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hoy en día, la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios y sobre todo habitacionales están creados bajo el régimen de condominio. Y hemos aprendido a vivir dentro de ellos sintiendo un espacio más seguro, un espacio más privado, pero a veces no conocemos los alcances que puede tener vivir en un régimen de este tipo. Hola a todos, hoy quiero platicar un poquito sobre el tema de régimen de propiedad en condominio o el vivir en fraccionamientos que implican que tengamos convivencia con algunas otras personas. Y sobre todo porque la proliferación de este tipo de construcciones genera complicaciones vecinales que, si no son debidamente conocidas antes de comprar o abordadas al momento en que suceden, nos llevan a un sinnúmero de problemas. ¿Alguno de ustedes ha sentido pocas ganas de llegar a su casa por saber que tiene un conflicto con el vecino? ¿Pocas ganas de toparse al que vive enfrente, al que vive al lado, al que vive arriba, al que vive abajo, porque hay algo con lo que no estamos de acuerdo? Bueno, ese sentimiento tan desagradable de poder tener un conflicto con un vecino se puede potenciar enormemente si no conocemos lo que es un condominio. Si bien hay muchos fraccionamientos cerrados que la ley les conoce como condominio, la realidad es que muchas veces no conocemos los alcances de esto. Cuando mi vivienda, mi departamento, mi local está dentro de un inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio, implica dos situaciones: que soy dueño de algo que se le llama área privativa, es decir, mi casa, mi departamento, mi local, esos son míos, pero que también comparto con otros un área que está en indiviso, es decir, que pertenece a todos al mismo tiempo, que está en copropiedad. Y no puedo por ninguna manera romper ese indiviso. También consideramos, si ustedes se fijan y viven en un condominio, que mi pago de predial, por ejemplo, aunque yo tenga 200 metros en mi unidad privativa, podrá ser sobre 215 metros porque pago una parte del predial de esas áreas comunes. Y bueno, el tema viene en conocer no solo qué es el régimen de propiedad en condominio, que puede ser horizontal, como un fraccionamiento abierto, o puede ser vertical, como un edificio de departamentos, también puede ser habitacional, que es un poco el que estamos hablando, o comercial, como los centros comerciales. Pero en todos ellos tenemos obligaciones hacia el interior de nuestro inmueble, ahí podemos disponer de él como queramos, pero sin romper las reglas de convivencia que tenemos para con nuestros vecinos. Y sobre todo hacia el exterior de nuestra propia unidad privativa es donde vienen las obligaciones más importantes. Queremos condominios bonitos, hay que cubrir gastos con ellos. Y ahí es donde viene siempre la poca o buena relación con mis demás vecinos, les llamamos a veces mesas directivas, etc. La ley en Puebla se modifica en el año 2011 y se crea una ley que regula específicamente a este régimen de condominio. Pero lo novedoso no es que se haya creado la ley, porque antes de eso el condominio existía, nada más que era regulado dentro del Código Civil para el Estado. Lo novedoso son algunos mecanismos y procedimientos que nos otorga esta ley para poder defender nuestros derechos o reclamar que algún otro cumpla con algunas obligaciones. Como derechos y obligaciones, bueno, está poder participar dentro de los órganos de decisión, está poder tener voto para lo que suceda dentro del condominio, está el respetar
las áreas privativas, pero de otros condominios, pero también las áreas comunes, y dar a las áreas comunes solo el uso para el que fueron creadas. Por ejemplo, si hay áreas de estacionamiento que son públicas, bueno, pues no puedo ponerle una reja, aunque yo crea que es necesario para seguridad de mi coche. No puedo, si el reglamento lo considera, modificar la estructura de mi inmueble. No puedo alterar el orden con ruido excesivo, etc. ¿De qué depende en gran medida estas obligaciones? De un reglamento interior que crea cada condominio. Muchas veces cuando compramos, bueno, ese reglamento ya fue creado por el desarrollador de manera previa y hay que conocerlo para saber qué puedo y qué no puedo hacer. Algunas otras obligaciones vienen en la ley, pero la parte fundamental es respetar cualquier regla de convivencia. Y más allá, hay que entender que para empezar a operar ese condominio necesitamos órganos de decisión, de ejecución y de vigilancia. Todo condominio puede contar con estos. Haciendo un símil con las sociedades civiles o mercantiles es muy similar. El órgano de decisión en el condominio es la asamblea o reunión de condóminos. Si ahí se toman las decisiones, lo importante es convocar adecuadamente a todos los que deban estar presentes para que puedan tomarse las decisiones. Lo segundo, por supuesto, es estar presente. No puedo tomar o dejar que tomen decisiones si no me presento y hago opiniones o voto. Y sobre todo, una vez desarrollada la convocatoria y la asamblea, hay que documentar perfectamente esa asamblea para que no haya errores en las determinaciones que se tomaron. Hay que documentar perfectamente quiénes estuvieron presentes para poder tener la claridad de con qué porcentaje de quórum y de votación se tomaron decisiones. Ese órgano de decisión puede descargar la ejecución de esas decisiones a lo que se le llama administrador. Y ese administrador puede ser alguien del propio condominio o alguien externo. Hoy han proliferado instituciones que se dedican a administrar condominios. Perfecto, la asamblea de condóminos nombra administrador a alguien que profesionalmente se dedica a eso. Y por último podemos tener mesas directivas también, que son quienes se encargan de vigilar que el administrador cumpla correctamente, apoyarlo, pero sobre todo reportar a la asamblea de condóminos si las cosas caminan o no caminan adecuadamente. Y aquí viene con el nombramiento de administrador, es un tema bien complejo, que consiste en, muchas veces la gente cree que forzosamente se necesita crear una asociación civil. Y eso sí y no. ¿Por qué no? Porque el condominio o la reunión de condóminos, la asamblea puede tomar todas las decisiones que quiera. Lo único es que el administrador tiene que ser una persona en particular, física o moral. Para que ese administrador tenga una cuenta de banco, pues necesita tener personalidad y es en ocasiones donde se torna necesario crear una asociación civil. Pero si el administrador que contrato es un tercero independiente dedicado a eso profesionalmente, no forzosamente necesito tener una asociación civil. Lo que hay que verificar es que ese administrador esté debidamente nombrado y que tenga las facultades para operar como tal. Y en algunos fraccionamientos, condominios, es necesario además que esté registrado ante algunas instituciones como el Infonavit para que reconocido como tal pueda operar con recursos que el propio Infonavit va cobrando con sus créditos. Entonces, no nos perdamos, muchas veces se confunde lo que es el condominio y lo que es la asociación civil. La asociación civil sí es una persona jurídica, una persona distinta, una persona moral, que tendrá su nombre, domicilio, patrimonio propios, distinto del condominio, que desgraciadamente en Puebla no se le reconoce una personalidad jurídica, no se le reconoce una calidad distinta. Por eso, si alguien quiere contratar seguridad privada, pues muchas veces hay que generar una asociación civil para que sea la que asuma relaciones laborales. O si hay que pagar luz de áreas comunes, la asociación civil que sea la que celebre el contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Y así, todo ese tipo de situaciones o las asume una persona física o hay que crear la asociación civil. Esos son los casos en que es necesario contar con esta asociación civil. Pero más allá de eso, ¿qué pasa cuando alguien no paga sus cuotas, aunque estén bien determinadas en la asamblea,
¿Qué pasa cuando alguien no respeta las reglas? Cuando no da mantenimiento a sus unidades privativas, por ejemplo, el vecino que no da mantenimiento a su instalación hidráulica y que ya está generando humedades en el departamento de abajo, etcétera. Bueno, la ley generada en el año 2011 permite en Puebla acercarnos a las sindicaturas de cada ayuntamiento. La sindicatura o el síndico es un cargo de elección popular que viene dentro de la planilla de los presidentes municipales y la planilla que gana, el presidente municipal que gana, entra con su síndico municipal. El síndico municipal se le conoce como el representante del pueblo. Y si bien como función primordial es representar legalmente al municipio, al ayuntamiento, a la persona jurídica municipio, también tiene la facultad en este caso de resolver dos tipos de procedimientos muy particulares. Uno es el procedimiento de arbitraje. ¿Por qué arbitraje en la sindicatura? Bueno, como hemos comentado en episodios anteriores, un árbitro es alguien que resuelve un conflicto, pero que no pertenece al Poder Judicial. Entonces podemos someter nuestros conflictos vecinales, condominales, ante el síndico municipal. La asamblea determinó una cantidad de cuotas mensuales a pagarse y fulano no las cubre. Podemos hacer el reclamo a través del síndico municipal vía arbitraje. Ese es un tipo de procedimiento. También podría darse dentro de este tipo de procedimiento al sentido contrario. Oye, la asamblea fijó una cuota de mantenimiento que es excesiva. Yo, condómino, considero que debe reducirse. Puede someterse a arbitraje. Y hay otro tipo de procedimiento muy importante también, que es el de verificación y vigilancia. En este procedimiento se le pide al síndico que vaya y constate por medio de sus sentidos determinadas situaciones. Por ejemplo, mi vecino ha instalado una reja en un área común. Mi vecino ha extendido su propiedad a un área común. Mi vecino no da mantenimiento y tengo humedad generada por él. Este tipo de procedimiento puede obligar a ese condómino a respetar las obligaciones y cumplir con las obligaciones que tiene, pero también a imponer sanciones por no haberlas respetado. La conclusión importante es, si vamos a vivir en condominio, cuando menos conozcamos qué es el condominio, qué derechos y obligaciones asumo al ser parte de ese condominio y también qué posibilidades tengo para poder reclamar los derechos u obligaciones de otros dentro de ese condominio. Yo les invito no solo a que se asesoren con sus administradores o con grupos especializados, también existe la sindicatura municipal que como una parte de sus obligaciones es generar cultura condominal, pero bueno, también estamos los abogados que conocemos de esos temas y que los hemos desarrollado en beneficio de los condominios. Espero como siempre que esta información les sea de utilidad y si tienen algún comentario, duda, sugerencia, con todo gusto háganosla llegar y estaremos respondiendo a ellas. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.